versículos. We're going to be reading the rest of the verses. Y luego vamos a orar y luego vamos a entrar en nuestro estudio. Then we're going to pause to pray and then we're going to get into the lesson for today. Efesios 1, 15 al 16 en adelante. Ephesians 1, 15 and on. Tengo los versículos en la pantalla por si su versión es diferente. In case your version is a little different, I'm reading for the New International Version. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. The Word of God says, reads like this. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Por eso yo, por mi parte, este es Pablo hablando. This is Paul speaking. Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor. ¿Quién tiene la fe? Lo de la iglesia de Éfeso. Those that are from the church of Ephesians have that faith. Y del amor que demuestran por todos los santos, and the love you've shown for all the saints. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Versículo 17, verse 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Escuche bien. Le está pidiendo por sabiduría y por revelación con el fin de conocer a Dios mejor. He's praying for the spirit of wisdom and revelation with the end of knowing God better. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Además de la sabiduría y además de la revelación, le está pidiendo que Dios le ilumine, les abre los ojos del corazón para que entiendan la esperanza. So besides the wisdom and the revelation he's asking that God to open up their eyes, illuminate the eyes of their heart. Para que entiendan la herencia. La semana pasada hablamos de herencia. Last week we talked about inheritance. Versículo 19, verse 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Tiene que entender esto. You have to receive this. Dice, le está hablando que entiendan el poder que está con nosotros. He's saying, I want you to know the power that is with you. El mismo poder que levantó Jesús de los muertos. The same power that got Jesus resurrected from the dead. Wow. Versículo 21. Con esto concluimos. And this is where we conclude. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. No brinque versículo. No. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¡Qué tremendo nombre! Dios sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? De Cristo. Y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, hablando de la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Gloria a Dios. Praise God. Vamos a orar, mis hermanos. Let us pray. Para darle gracias a Dios por su palabra. So we can give thanks to God for His word. Y luego vamos a continuar en la enseñanza. Then we can continue in the study. Amado Dios, tu palabra es preciosa. Your word is precious. Ayúdanos, Señor, en esta hora, estos 40 minutos que estaremos aquí. Help us in these 40 minutes that we're going to be here. Entender tu palabra. Understand your word.
para poder aplicarla, to be able to apply it. Ayúdame, Señor, para enseñar, Señor, a tu pueblo. Help me to be able to teach it to your people en una manera que se entienda con claridad, in a way that we can understand it with clarity, pero también que yo sea, Señor, lo más íntegro posible con tus escrituras. But I may be also a man of integrity with this word, God. May I be faithful to this word. Señor, bendice tu pueblo. Bless your people. Bendice los que están aquí, los que están oyendo. Bless those that are here and hearing. Tú predestinaste que ellos escucharan esta palabra. You predestined that they be the ones to hear this word. Te damos gracias. We give you thanks. We give you the glory. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Quiero enfocarme. I would like to focus on los últimos 4 versículos. I would like to focus on the last 4 verses of Ephesians chapter 1, de Efesios capítulo 1. Déjame apagar esto. Donde dice, habla que ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. El poder que se está refiriendo, the power that he's referring to in verse 19 and 20, es el poder de Dios, es the power of God, o el Espíritu Santo de Dios, or the Spirit of God. Ese mismo poder, that same power, resucitó a Cristo de los muertos, resurrected Jesus from the dead. Imagínense qué tanto poder. Imagine how much power para traer vida de algo que estaba muerto, to bring life to something that was dead. Pero escuche bien. So, primero, el poder. Segundo, lo sentó. El poder lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. That power, that same power that resurrected him, sat Jesus in the right hand in heavenly places. Y luego enfaticé un poquito en los últimos versículos, and I emphasized a couple words in these last verses, muy por encima, above, de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, sino que el nombre, el título que tiene Jesús es por encima de todo. That name is above every name, even governments. Dios, que dice, sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo está sometido al dominio, al poder, al reino de Cristo. Everything has been submitted, has been humbled to the power, to the reign of Jesus. Y lo dio como cabeza a toda iglesia, esta que es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena por completo. Hay otra versión que noté y me encanta, lo quiero leer un poquito. There's another version, and I like how they say it. Estos últimos versículos, how they say these last verses. Mira lo que dice. Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tiene poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y el nuevo mundo que vendrá. So he's saying it, that God is, that same power that resurrected Jesus has given him power for this world and the world to come, in all authority and all power. Pero mira cómo dice al final, me encanta. Dice que Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe, el cheche, big boss, the captain, the chief. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Oh, me encanta eso. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. With Jesus, the church and everything is complete. Amen. Oh, wow. Hallelujah. El cheche, vamos a estar hablando del cheche esta noche. We're going to be talking about the chief tonight. Le quiero recordar el tema que le he puesto. I want to remind you of the theme that I put in this Bible study. Estamos evaluando, estamos mirando el libro de Efesios. We're taking a closer look to the book of Ephesians. Y le he puesto un nombre, una foto, una imagen de la iglesia. I put it as a subtitle or a title of this message or this Bible study, this series,
a picture of the church. Porque el libro de Efesios nos está revelando una imagen, un aspecto de la iglesia. It's revealing to us just a facet of what the church is, what the church is supposed to look like. La semana pasada había hablado que es importante que la iglesia tenga un buen conocimiento de su identidad. La Biblia nos dice quién somos. Estamos cantando. The Bible talks about who we are, but we need to understand who we are in Christ. We were just singing earlier, we are the people of God. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. We're a special people. Mi hermano, pero es importante, es esencial que usted agarre o tome su identidad de no lo que otros dicen o ni siquiera a veces como tú dices. It's important that you grab your identity not from what people say and sometimes not even from how you think of yourself, because sometimes you may think of yourself como un gatito, te ves que you feel like a little kitty cat. Pero de verdad, eres un león, but you're a lion. Amen. Es importante que tu identidad esté fundamentado en lo que Dios dice de ti. What is it that God says about you? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Porque eso es lo que importa. Because that's all that matters. Me llaman basura, they call me garbage. Me llaman prostituta, they call me a prostitute. Me llaman un cualquiera, they call me whatever. Pero si Cristo, Dios dice que tú eres un tesoro especial, He says you're a special treasure for me. That's it. I'm sold. Estoy vendido. Ya. Me voy con esa. Amen. I'm sold with that. Hallelujah. So es necesario que nosotros evaluemos y miremos qué es lo que la Biblia está hablando de nosotros, qué es lo que la Biblia está diciendo de nuestra identidad, qué es lo que Dios dice de mí. Para recordarle, esta escritura, esta porción que estamos leyendo fue escrito por el apóstol Pablo. Just as a refresher, this letter was written by Paul, el apóstol Pablo, en la cárcel, in jail, con cadenas, with chains. Para que sepa, una epístola, a veces, sometimes we look at, and we don't understand, what is an epistle? ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta, it's a letter. Pero es una carta personal, it's a personal letter. It's written to specific people, escrito un grupo específico. Es como la carta que Álvaro le escribía a Carolina. Hola mi amor, cuando estaban conociéndose. Es una carta personal, es una carta muy íntima. It's a very intimate letter. Y Pablo usa estas cartas para hablar cosas muy directas y personales. Paul uses these letters, por todo el Nuevo Testamento, all throughout the New Testament, to discuss personal and very intimate and direct issues. Hizo un resumen ya antemano del libro de Efesios y lo quiero seguir repitiendo para que lo mantenga en su mente mientras estamos cubriendo el libro. I did a little summary of the book of Ephesians so you can keep it in mind as we're going through every chapter. Y el resumen que le puse es que el libro de Efesios, the book of Ephesians, es el propósito de Dios. It's the purpose of God, cumplido en Jesús, fulfilled in Jesus, y manifestado en y a través de la iglesia. That's manifested in and through the church. Eso es lo que Efesios nos dice a nosotros. That's the book of Ephesians. El mensaje es el propósito de Dios, cumplido en Jesucristo, manifestado a través de la iglesia. And it's manifested through the church. Y hablamos la semana pasada, y muy importante, y quiero aclarar, and I talked about this last Sunday, but I want to clarify, que la iglesia no es el edificio. The church is not the building. This is not the church. Nosotros no venimos a la iglesia. No, we don't go to the church. Nosotros somos la iglesia. El pueblo que está aquí. El pueblo que habita, el pueblo que se congrega, el pueblo que comparte. Esto es la iglesia del Señor, saludable, lindo, el pueblo, el que comparte, el que se habla, el que canta junto, those that fellowship with one another, that sing together. Esto es la iglesia, this is the church. So, en esta noche le dije que vamos a estar hablando del cheche. I told you tonight we're going to be speaking about the head. Y quiero parafrasear estos últimos versículos. I want to paraphrase these last verses we read con estos tres puntos, with these 3 points. En estos últimos versículos del 15 al 23, in these last verses from verse 15 to 23, habla del poder de Jesús, de la persona de Jesús y de la posición de Jesús.
it speaks of the power of Jesus, the power or the person of Jesus, and the position of Jesus. El poder que lo resucitó de los muertos. That power that resurrected him from the dead. La persona de Jesús, the person of Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, our Lord, nuestro Señor. Y la posición, in his position. Dice que lo sentó en lugares celestiales. The Bible says he was seated in heavenly places. El poder, his power. Dios le dio dominio sobre todo. God gave him dominion over everything. Gobiernos, autoridades, authorities, governments del mundo presente, in the present world, y del venidero, in the one to come. Wow. A mí me gustaría tener una posición que me dure no solamente mientras estoy vivo, sino para el mundo que viene. His power, his authority, el poder y la autoridad de Jesús va por más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros vivimos. More goes beyond the world that we live in and beyond our understanding. His power, su poder es mayor que cualquier otro. His power and his authority is beyond any other. Dice la Biblia que no hay otro nombre, that there's no other name que es más fuerte, que es más poderoso, that is stronger, that is more powerful. En Filipenses lo dice de una forma así. Philippians talks about it like this, que no hay otro nombre que dado los hombres que en todas rodillas se doblará. There's no other name given to man that every knee shall bow y toda lengua confesará and every tongue shall confess. Hechos dice, en Acts it says que no hay otro nombre en cual el hombre será salvo. That there is no other name by any man shall be saved. Amen. Oh, this is Jesús. Yes. That's Jesus. Hallelujah. El cheche, the chief, el jefe. Quiero hablar con este tema en esta noche y no voy a ser muy largo. I'm going to speak about this subject tonight. En el 2015 hasta ahora, up until now, ya estamos en febrero, ya estamos para entrar en marzo. We're already in February, we're about to enter March. Quiero hacer una pregunta. I want to ask you a question. Where is Jesus? ¿A dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? Jesús está conmigo. Jesus is with me. I thought that's what you said. Yo pensé que eso es lo que me decía. Okay. Pero quiero hablarle de tres lugares muy importantes que es esencial que Jesús esté. I want to talk about three specific places that it is crucial that Jesus be. Ready? ¿Está listo? I hope so. Espero que sí. Amarras en los cinturones. Ok, número uno. Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús tiene que ser. Jesús es el único seguro fundamento. Jesus is the only and should be the only sure foundation for us. Jesús es el fundamento. Jesús es el fundamento. Mi hermanos, habíamos hablado cuando comenzamos el año también de establecer un buen fundamento. We talked about in the beginning of the year of establishing a good foundation. Un fundamento es tan esencial, mi hermanos, porque si el fundamento no está en un lugar correcto o no está a nivel, if a foundation is not in a good place, if it's not balanced, if it's not level, puede causar un desastre más tarde. It can cause a disaster down the road. Cuando los arquitectos y los contratistas van a construir una casa, when the architects and the contractors are going to build a house, ponen mucho tiempo y mucha atención. They pay a lot of attention and a lot of focus in the foundation, en el fundamento. Quieren asegurar que no haya ni siquiera una pulgada fuera del lugar. They want to make sure that the foundation is not even an inch off balance. Porque puede causar un daño más tarde. It can cause a greater damage. Puede causar un desastre en el futuro. It can cause a great disaster in the future. Tú dices ahora, no, todo está bien. Pero tú no sabes lo que va a pasar de aquí a 5 años. You don't know what's going to happen from now to 5 years. Mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. En 1 Corintios 3:11, in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No one can put any other foundation other than the one that's been placed. That's Jesus.
En ese capítulo habla de lo que sucede cuando otros quieren poner otras cosas en lugar de este fundamento. That same chapter talks about what happens when people want to put other things besides Jesus on top of that foundation. Habla que llegará el momento. It talks about that the time will come cuando todo fundamento será puesto a prueba. Talks about when all foundations will be put to the test. ¿Y cuál será la prueba? What's going to be the test? El fuego, the fire. Oh. El fuego proveerá si es un fundamento seguro o no. Fire will test to see if the foundation is solid or not. El fuego puede representar pruebas. Fire can represent trials. El fuego puede representar problemas que se acercan. The fire can represent problems that are going to come. La prueba el fuego puede representar tentaciones que vendrán. The fire can represent temptation that will be coming our way. ¿Quién aquí no ha sido tentado? Who here has never been tempted? No levante sus manos porque estará mintiendo. Todos hemos sido tentados. We've all been tempted. Todos hemos sido probados. We've all been tested. Mi hermano, la única cosa que va a durar es aquellos que tienen su fundamento en Jesucristo. Su fe está puesto en la roca inconmovible que es Jesús. La Biblia habla en Mateo capítulo 7. The Bible talks about a story in Matthew chapter 7. Jesús dice, el hombre sabio lo podrá comparar con un hombre que fue a construir una casa. He says the wise man is someone that I can compare him to a man that went to build a house. Y lo construyó sobre una roca. And he built it upon a rock. Vinieron tormentas y vientos, storms and wind came, lluvia cayó, wind fell. Pero esa casa no se cayó. But that house did not fall porque estaba sobre la roca, because it was upon the rock. Pero el hombre que escucha mi palabra, but the man or woman that hears these words, y no lo pone en práctica, and does not put it in practice, es como el hombre, is like the man que construyó una casa, puso su fundamento, y put his foundation sobre la arena, upon sand. Vino los vientos, vino la tentación, vino el problema. Vino la tentación de la vecina. The temptation of the neighbor came. Vino la escasez del trabajo porque te cortaron la hora y ya mismo te botan. Vino problema, disgustos con los suegros. In-law problems. Temptations. Trials, finances. ¿Y qué pasó? Tembló, el shake, y cayó, and it fell. Su fundamento no estaba en un lugar seguro. Their foundation was not in a strong, secure place. ¿A dónde está tu fundamento? Where is your foundation placed? ¿Está en Jesús? Is it in Jesus? ¿Tu fe está en Jesús? Is your faith on Jesus? ¿O está en el dinero? Or is it in money? ¿O está en tu fuerza? Or is it in your strength? ¿O está en las personas que tú conoces? Or is it in people that you know? Es que yo tengo un amigo que ese nunca me deja. I have a friend that he'll never leave me. ¿Estás confiando en algo o alguien que no es Jesús? Are you trusting or relying on someone or something that is not Jesus? Te aseguro que tarde o temprano, I promise you, sooner or later, esa casa se va a caer. Yes. It will fall. ¿Dónde está Jesús? Bueno, Jesús debe ser el fundamento. Jesús debe ser nuestro lugar seguro. Que cuando vienen las tormentas y cuando el mar se quiere levantar con nosotros, nuestro lugar o nuestra confianza está segura en Él. That when the seas roar and the mountains tremble, our trust and our faith is secure in Him. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Those that trust in our Lord are like Mount Sinai,
que no se mueven, sino permanecen para siempre. That are not moved, but remain forever. Tales son los que tienen Jesús como su fundamento. That is what happens to those that have Jesus as their foundation. Número 2, quiero continuar. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? Jesús está en nuestro fundamento. Jesús es y debe ser el centro también. Jesus is and should be the center. Ahora, cuando estoy hablando que Jesús es el centro, when I'm saying that Jesus is the center, no solamente quiero hablar que Él debe ser, todas las cosas incluyen Jesús. I don't want to just mention that everything includes Jesus. Sino también quiero mencionar que todas las cosas existen por Él. But by saying that He's the center, not only that He's included, but everything that exists is because of Him. He is the center of it all. Él es la fuente de todo. He is the source of it all. Mira, volvamos al versículo. Mira lo que dice. Let's come back to the verse. Mira lo que dice. Que Dios sometió todas las cosas en el dominio de Jesús. Le dio como cabeza a toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Mira, hay otro versículo que habla de esto también. There's another verse that talks about this too. Primero de Juan 1 al 3. John chapter 1, 1 to 3. Mira lo que dice. Antes de que todo comenzara, escuche bien, before anything existed, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. Jesús es el centro. Él fue la raíz. Él fue la fuente de toda existencia. Jesus was the root, the source, the reason, the purpose for everything existing. Colosenses también habla de esto. Colossians also speaks about this. Capítulo 1, 15 al 17. Chapter 1, 15 to 17. Él es la imagen de Dios, referring to Jesus, refiriéndose a Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, mira, por medio de Él fueron, ¿qué? Creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él. Yes. Oh, man. Y para Él. Él es el anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. Jesús es el que tiene todo en su lugar. He has everything in His place. Aleluya. Sin Él las cosas no funcionan. Without Him things do not function right. Sin Él las cosas están desbalanceadas. Without Him things are out of balance. Jesús debe ser el centro de nuestra familia. Jesús debe ser el centro de nuestra familia. Jesus should be the center of our family. Jesus needs to be the center of our family. Jesús tiene que ser el centro de la familia. Pero vamos a ser sinceros, mi hermano. But let's just be realistic for a second. Pastor, eso es muy bonito. Pastor, that's really nice. Pero la vida es más complicada de lo que tú pintas. But life is a little more complicated than how you paint it. Yo lo sé. En la vida tenemos el trabajo. Este es el primer ciclo. Si solo fuera Dios y el trabajo, estaría bien. Pero cuando añadimos, también hay amistades, relaciones. Tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos Jesús. Y luego tenemos la familia. No podemos dejar familia y todo está, ok, tengo todas estas cosas. Y uno dice, wow, ok, la vida está un poquito más complicada. No, añádele ahí otras cosas materiales. Tú tienes un carro del año, tienes una casa que vas a comprar. You have all these things that intertwine with each other. You have work, you have friends, you have family, you have possessions. Y claro, tenemos que dar un lugar para la iglesia. Of course, we have to have a place for church. La pregunta es, the question is,
¿A dónde está Jesús ahí? Where is Jesus there? ¿Hemos hecho espacio para Jesús ahí? Have we made room for Jesus there? Él es el centro y la razón por toda existencia. He's the center and the reason for our existence. Pero eso no automáticamente quiere decir que nosotros lo hemos puesto en nuestra agenda. But that doesn't mean we put him automatically in our agenda. ¿Está Jesús ahí? Is Jesus there? Sí, déjame ver dónde lo pongo. Si aprieto un poquito aquí, lo ajusto acá. Oh, pero pastor, yo estoy en la iglesia. Oh, pastor, I got church. De que tú vengas a la iglesia, de que yo venga a la iglesia, que yo me comprometa en la iglesia, that I come to church and commit to the church, make a commitment to the church, no automáticamente quiere decir que yo he puesto a Jesús ahí. Doesn't mean I automatically have Jesus in there. ¿Qué sucede cuando Jesús, y quiero enfocarme un poquito, qué sucede cuando Jesús no es el centro de nuestro hogar? What happens when Jesus is not the center of our home? Cuando Jesús no es el centro de nuestras amistades, de nuestras relaciones. When Jesus is not the center of our relationships. Cuando Jesús no es el centro de nuestro matrimonio. When Jesus is not the center of our marriage. Oh, cosas suceden. Vienen algunos síntomas. There are symptoms that start to arise. Lack of confidence, falta de confianza, falta de balance. No han dicho esto. Have you ever said this? Ay, tú todo es trabajo, trabajo, trabajo. All you do is work, work, work. Expectaciones falsas comienzan. Falta de comunicación, lack of communication. Falta de respeto, lack of respect. Falta de humildad, lack of humility. Falta de, yes, intimidad, intimacy. Cuando Jesús no es el centro, que Jesús no es el lugar centro de nuestra amistad, de nuestras relaciones, todo se descuadra. Everything comes out of balance. Y afecta todos estos aspectos. Falta de resolución. Lack of resolution. You keep fighting about the same thing over and over. Nunca llegan al, yo pensé que te pedí perdón. Para eso, I said sorry. No lo arreglaste. No, you didn't fix it. Y luego, lo más triste es falta de algo en común. Están sentados, you're sitting down, you went to eat, es tiempo para cenar. Y un silencio, there's a silence. No tienen nada que hablar. You don't have anything to talk about. Ya no tienen nada en común. There's nothing in common. ¿Han visto parejas que están en restaurantes caros? I've seen couples in restaurants, very expensive restaurants. Y están sentados ahí, el marido ahí, the man there, la mujer ahí, the woman there, vestido bien bonito, dressed for nice, el pelo, el maquillaje, makeup, everything. Y ella, cuando Jesús no es el centro, when Jesus is not the center, hay síntomas que comienzan a suceder. Hay cosas que comienzan a suceder que lo afectan. Y antes estábamos inseparables, before we were inseparable. Pero ahora, mira, quédate en tu esquina. Esta es mi esquina. This is my corner, you leave me alone. ¿Y qué produce? Bueno, no podemos dejarle saber a todo el mundo que estamos en problema. What happens? We can't let everyone know we're in trouble. Then we just fake we have to fake it. Oh yeah, everything is great. No, tocas. Yeah. Ya vas a ver cuando llegue a la casa. Aleluya. Yes. Alábalo. Cuando Jesús no es el centro de nuestro hogar, when Jesus is not the center of our home, esto le parece una carga tremenda. This seems like a unreachable weight. Efesios 5, 21 al 25. Ephesians 5:21. Mira lo que dice, que esto es lo que debe de existir en el hogar. This is what should happen in the home. Entre pareja, between couples. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Marido y mujer, couples, you should submit to each other. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo que hacen
lo hace con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. No, aquí me va a hablar de sujetar, de someter, de amar. Who's gonna, I don't want to hear about submitting or loving. No, déjame quieto. Leave me alone. Cuando Jesús no es el centro, when Jesus is not the center, y no reconocemos que todo es por Él, and He's the reason for everything, cuando no damos un lugar para Jesucristo, y no damos un lugar correcto entre todas las cosas que tenemos en la vida, ya te hiciste muy ocupado para Dios, ya te hiciste muy ocupada para el que te dio la vida, ya te hiciste muy ocupado, now you're too busy for the one who gave you life. Para el que te dio el trabajo fue Él, the one who gave you a job was Him. El que te dio la familia, the one who gave you family fue Él. El que te dio amigos, the one who gave you friends fue Él. La iglesia, una iglesia que te ama fue Él. God is the one who gave you church. Y todas las posesiones, carro, casa, fue Él. It was Him. Pero nos hemos puesto muy ocupados para Él. Yes. Aleluya. Cuando estamos muy ocupados para Él, nada bueno puede suceder. Nothing good can happen. Señales que hay peligro y hay cuidado de aquellos que han visto estas señales y ya ha llegado el momento. And careful with those that have already seen these signs and they're not doing anything. No saben qué hacer. Van con el psicólogo. They're going with the psychiatrist. O psiquiatra, they're going with the psychiatrist. Y nada sucede, no cambia. No se arreglan los problemas. Es que se olvidó de poner Cristo en el medio. You forgot to put Jesus in the middle. ¿Ustedes se acuerdan? I don't know, no me acuerdo si alguien aquí pasó por esto, no if anyone went through this. Pero antes, cuando en aquellos tiempos, cuando uno iba a salir con su pareja, con novios, y eran menor de edad, and when you guys were, you know, when we used to go out, it used to be underage, el papá obligaba a que el hermanito vaya con ellos. And no sé si, if your dad will make your brother go with you, so to make sure. Y a veces, cuando estaban en la casa, and sometimes when you're home, se sentaban así la pareja y el papá ahí en el medio. Oh, excuse me. You remember that? Aceptábamos eso. We understood that. We accepted that. Hace falta en algunos hogares, hace falta en muchas familias que Jesús, demos lugar para que Jesús se siente en el medio. Amen. We need to give Jesus a Yes. place in the middle. Y por último, and lastly, so ya hablamos, Jesús es el fundamento. We said Jesus is the foundation. Jesús es el centro. Jesus is the center. Jesús, el cheche, tiene que ser primero. El jefe, the boss, has to be first. Has to be first. Cuando decimos que Jesús es el primero, estamos diciendo que Jesús es la cabeza. Volvamos al texto, mira lo que dice. Que que Jesús fue puesto por encima de todo gobierno. He was placed above all government. Toda autoridad, todo poder y dominio. He's first. Priority, número uno. Number one. Dios sometió todo debajo de él. God submitted everything under him. Y le dio como cabeza de toda la iglesia. He is the head of the church. Muy importante. No dice iglesias. It doesn't say churches. Dice iglesia. It says church. Singular. Porque es solamente una iglesia. Todas las iglesias que existen aquí, all the churches that exist here, deben de aplicar lo mismo. It should apply to them too. Jesús debe ser la cabeza de todos los pueblos que se reúnen. Of all the people that get together and call themselves church, Jesus should be the center. No es el pastor, it's not the pastor. No es el hombre, it's not the people or man. Es Jesús. Jesús es la cabeza. Jesus is the head. Jesús es el que manda. Jesus is the one that gives the orders. Mira lo que dice la Biblia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Vosotros pues sois
el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. So, esta imagen de cuerpo y cabeza lo vemos en la Biblia. We see this image of body and head all through the Bible. Ven lo que dice Romanos. Look what Romans 12 says. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nunca dice que alguien es más grande que el otro. It never says one is higher than the other. Siempre cuando se habla de la imagen del cuerpo, or every time the Bible talks about this image of the church being a body, muchos miembros, many members, una sola cabeza, just one head. No sé si han visto en su vida un cuerpo sin cabeza. I don't know if you've ever seen a body without a head. Aleluya. Colosenses 1:18 dice, Él es Yes. la cabeza del cuerpo, Aleluya. que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo, ¿el qué? El primero. Jesús debe ser el primero. Jesus must be The first. Amen. Si yo viera un cuerpo sin cabeza un día, estaría llorando como una nena, porque no puede existir en el mundo natural, tampoco debe existir en el mundo espiritual. Just as it shouldn't be so in the natural world, seeing a headless body, the same goes for in the spiritual world. La iglesia tiene un capitán. The church has a captain. La iglesia tiene alguien que da la orden. The church has someone who gives the orders. La iglesia tiene alguien que da la instrucción. The church has someone who gives instruction. El que da el mandamiento. The ones that give the commandments. La iglesia tiene un ley. The church has a law. Yes, y solamente es, and it is, and only is, Jesús, Jesus. Termino con esto. I want to finish with this. ¿Puedo ayudar a Henry un poquito? Mira lo que él dice. Mateo 16, Matthew 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice aquí? Edificaré, ¿qué? Mi iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. The church belongs to Jesus. La iglesia le pertenece solamente a aquel que dio su vida por ella. The church belongs to only him who gave his life for the church. El que derramó sangre. He who gave his blood. El que lo amó hasta la muerte. The one who loved until death. Yo no sé de su casa. I don't know about your home. Yo no sé de su matrimonio. I don't know about your marriage. Pero en esta iglesia, but this church belongs to him. Le pertenece a él. No es mía. Está mal. No es de los pastores Byers. ¿Es that Pastor Byers'? No. This is Jesus' church. Esta es la iglesia de Jesús. Y aquí se hará lo que él diga. And we will do as he pleases. We will follow his word. Seguiremos su palabra. Seguiremos su ejemplo. We will follow his example. Y que si alguien llega a irse de esta iglesia, no va a ser porque no le gustó cómo el pastor Byres obligaba a la gente. It's not going to be because they're not going to say, because I didn't like how Pastor Byres was doing things. La única razón tendría porque no me gusta como Jesús hace la cosa. It's just, they're going to have to say, I don't like how Jesus does things. Porque aquí lo que vamos a hacer es un reflejo de él. Because what we're going to do here is just a reflection of him. That's it. Queremos imitarlo en todos nuestros aspectos. We want to imitate him in all aspects. En nuestra alabanza, nuestra adoración, our worship and our praise. En la forma que nos hablamos, in the way we talk. En la forma que pensamos, in the way we think. La Biblia dice que tengamos la mente de Cristo. The Bible says, have the mind of Christ. Mirar los unos con los otros con los ojos de Jesús. Looking at one another with the eyes of Jesus. No con juicio, no with judgment. No con malas ganas, not with a bad attitude. Así como Jesús miró, just as Jesus saw.
Just as Jesus spoke, la manera que Jesús habló. Él es la cabeza. He is the head. Él es el primero. He is the first. Y también Él es el último. And He's also the last. Aleluya. Él dice, yo soy el alfa y serán de alfa. Yo soy el omega. I am the omega. Gracias a Dios. Pero mi hermano, vuelvo a la pregunta, but I return to the question. I return to the question que hice that I made in the beginning, que hice en el principio. Y solamente ustedes pueden contestar eso, and only you can answer this. ¿Dónde está Jesús? Where's Jesus?